En nuestros capítulos anteriores hemos estado hablando acerca de IoT y de cómo impactamos el sistema a partir del trabajo que hacemos, teniendo a los niños y las niñas en el centro, pero no hemos conversado acerca de algo muy importante y es cómo trabajamos con algunos aliados. Los invitamos. Escuchada. Así que demos la bienvenida a Juan Camilo Potes. Él es comunicador social, máster en gerencia y prácticas del desarrollo y es el director comercial y de alianzas de IoT. Bienvenido, Juan Camilo. Hola Paola, hola Ángela, muchas gracias. Aquí estamos para poder contextualizar a todos y todas del por qué tenemos una dirección comercial y alianzas en IoT. Gracias, Cami. Pues precisamente por ahí es por donde quisiéramos arrancar esta conversación y es que nos cuentes cómo una organización social o por qué una organización social ve la necesidad de tener una dirección comercial y de alianzas. Bueno, yo creo que esto tiene historia desde la misma fundación de IoT. IoT fue fundada con una visión de ser una empresa social desde el principio, de anclarse en el mercado para solucionar problemas sociales o ambientales. En este caso, contribuir al gran desafío que existe entre los grandes retos que tiene la primera infancia y las brechas que había hace 15 años en términos de oferta de calidad. Desde ahí nace IoT con esta visión de necesitamos el poder de los mercados para transformar. Lo que pasa es que durante el tiempo en el que IoT escaló, empezó a apalancarse a través de lo público y a través de otro tipo de acciones que de alguna manera dejaron atrás esa visión de empresa social. Hace más o menos 3 años, la junta directiva con la dirección ejecutiva vieron la oportunidad de, la sostenibilidad financiera para las organizaciones de este tipo son muy importantes. Y esa sostenibilidad financiera implica entender que nosotros hacemos parte de un mercado. Las organizaciones sin ánimo de lucro hacen parte de una industria, la industria del desarrollo o de la industria de la cooperación, que puede que a algunos les guste, a otros no les guste, sigue siendo una industria y sigue siendo un mercado. Y eso al final necesita una aproximación desde un enfoque comercial, desde un enfoque de desarrollo de negocios, y de ahí nace la dirección comercial y de alianzas, que antes de esto era solo dirección de alianzas, era dirección encargada de generar nuevas oportunidades con aliados, de generar nuevas alianzas desde lo público, desde lo privado, pero muy desde un enfoque por demanda, es decir, buscaban a IoT para que IoT hiciera procesos de transferencia o ayudara a solucionar o a contribuir a solucionar ciertos desafíos, y desde esa demanda IoT prestaba servicios, implementaba proyectos, transfería conocimiento a otros, y esta nueva visión es, vamos a hacer algo muy parecido, pero vamos a estar pendientes de cuáles son esas oportunidades y nosotros vamos a ir a buscar esas oportunidades, más como un go-to-market antes que como yo espero aquí a que alguien me busque. ¿Por qué? Porque eso hace parte importante de la sostenibilidad financiera de IoT como organización. De ahí surge esta necesidad de tener una dirección comercial y alianzas. Te entiendo entonces que hay dos líneas en este sentido, una que es más comercial que lo que nos acabas de explicar y otra que es la que venía estando con IoT desde el inicio, que es este relacionamiento con otras organizaciones públicas y privadas e incluso gubernamentales. Quisiera que nos cuentes cómo es ese trabajo con esos aliados, o sea, cómo hacemos esas alianzas, en qué consisten, cómo trabajamos de la mano con otros en IoT. Lo que nosotros hemos tratado de hacer desde que IoT nació y por lo menos desde que yo estoy a cargo de ejercer el rol como director de comercial y alianzas es apalancarnos en los proyectos que tenemos para que esos proyectos nos ayuden a generar alianzas. Esto es un poco como la figura y obviamente cada cooperante, cada financiador, cada organización con la que trabajamos un proyecto es inmediatamente un aliado. Un aliado financiador. Luego existen otros aliados que nos ayudan a movilizar. Luego existen otros aliados que nos ayudan a convocar y mover agenda pública, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, pues nosotros somos aliados de Niñez Ya en Colombia. Entonces, Niñez Ya es una organización cuya principal función es justamente abogar y movilizar y hacer incidencia alrededor de los temas, no solamente de primera infancia, sino de todo lo que tiene que ver con primera infancia y niñez. Y es un aliado que no es un financiador, sino que nos ayuda a movilizar temas de agenda pública. Hay otros aliados como Fundación Lego, que es uno de nuestros grandes aliados, nuestros principales aliados hoy día, que además de ser un aliado que
arrastra por su nombre todos los aliados con los que trabaja, también moviliza y también financia operaciones. Entonces esto implica para nosotros entender muy bien el contexto, leer el entorno, hacer un mapeo de actores en donde estemos. Digamos, cada territorio para ello es una oportunidad de entender quién hace qué en dónde en temas de primera infancia y de esta manera generar una agenda estratégica para manejar a cada uno de esos aliados. ¿Quién me puede eventualmente financiar una operación? ¿A quién necesito mantener permanentemente informado sobre estos temas? Porque su voz es una voz importante en la agenda pública y en la agenda de la opinión pública. ¿Quién eventualmente, no necesariamente porque está en primera infancia, sino puede estar en educación formal, pero ayuda a posicionar estos temas en la agenda política local? Es decir, esto implica un ejercicio de mapear a todos los actores, entender quién hace qué en dónde y buscar cómo nosotros aprovechamos cada una de esas funciones para que la primera infancia siempre esté ahí metido en esa agenda. Con respecto a esto, nos gustaría que nos contaras de pronto qué desafíos encontró IO2 en cuanto a primera infancia, desafíos y oportunidades cuando inició esta dirección. Pues el primero, creo yo, es qué nivel ocupa la primera infancia en la agenda pública. En la agenda pública no solamente del gobierno, sino en la agenda pública entendida como la agenda que nos debe importar a todos, ¿cierto? A todos nos importa la economía, a todos nos importa la tasa de cambio, a todos nos importa las importaciones, las exportaciones. Bueno, a todos nos debería importar algo tan importante como la educación o la primera infancia. Ahí es donde yo me refiero del nivel de importancia. Porque cuando esto es importante en un alto nivel de gobierno y de los grandes sectores empresariales de medios, pues se vuelve importante para todos, como en algún momento lo fue cuando de pronto estaba el lanzamiento de esta política pública que fue emblemática, no solamente para Colombia, sino para otros países. Ahora sentimos que hay nuevamente un ojo puesto, pero yo creo que ese es el primer desafío, porque cuando esto es importante, hay recursos, hay movilización, estos te ven los medios de comunicación, hay recursos disponibles para esta agenda. Colombia al final sigue siendo un país que tiene grandes desafíos estructurales, migración, los desafíos que enfrenta la agenda rural, los desafíos que sigue pasando, que sigue teniendo el país en términos de violencia y control de nuestros territorios. Entonces, obviamente, uno entiende que de pronto la primera infancia no está ahí, pero la primera infancia atraviesa a todos esos desafíos que tiene el país. Entonces, pienso yo que ese ha sido el primer problema. Tanto es así que hoy yo creo que el 85% de la financiación con la que hoy trabajamos en IO2 es financiación internacional. En términos del impacto que generamos en los proyectos. Obviamente hay un número importante de los proyectos que hoy trabajamos operando centros públicos o trabajando con aliados como Buen Comienzo en Medellín, pero el grueso de los recursos que existen hoy para generar alto impacto están viniendo de afuera. Entonces yo creo que eso habla mucho en dónde tenemos nosotros las prioridades en términos de inversión social. Bueno, escuchándote hablar, quisiera que nos cuentes también cómo IO2 le está apuntando a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, a cuáles de ellos le apuntamos y cómo es el trabajo que hacemos con nuestros aliados para cumplir con esos objetivos. Yo arrancaría por decir que 15 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible tienen algún tipo de relación con la primera infancia. Y aunque nosotros quisiéramos tener algún impacto en alguno o en todos esos 15 en IO2, decidimos que íbamos a trabajar por mucho menos que eso, y la idea es trabajar por el primero, que es el fin de la pobreza, el segundo, que es educación de calidad, el cuarto, que es equidad de género, el 10, que es reducción de las desigualdades, y el 17, que es alianzas para el desarrollo sostenible. Y esto, digamos, hemos tratado de cruzarlo con 3 áreas importantes de trabajo nuestras. Una que es migración, que hoy es uno de los desafíos de Colombia en términos de este tipo de fenómenos, cómo afectan o no el cumplimiento de los ODS en un país como Colombia, que tiene muchos más desafíos. Construcción de paz, ese es el otro eje con el que decidimos cruzar estos ODS. ¿Por qué? Pues porque Colombia desde hace algún tiempo viene trabajando como con esta visión de construir paz en territorios que han de ser muy afectados por la violencia, y ahí empezar a trabajar por la primera infancia es súper importante. Y el otro tiene que ver con la ruralidad, y es qué está pasando con la primera infancia en la ruralidad, y sobre todo en la ruralidad más dispersa, donde no llega oferta, donde no llega innovación, donde a veces no hay ni siquiera infraestructura para poder llevar a cabo procesos de atención integral a la primera infancia. Entonces nosotros
decidimos priorizar esos. Y sobre esos es donde hoy estamos jalonando muchísimas alianzas, sobre todo en la agenda migratoria. Entonces, en la agenda migratoria trabajamos con aliados como la Fundación Lego y el Comité Internacional de Rescate, con quien estamos generando unos espacios de juego para que la población migrante que va por estos corredores pueda tener, los niños puedan tener acceso a espacios donde puedan jugar, aprender, desarrollar su potencial, ya sea por un momento en el que están atravesando durante esos espacios de juego o porque se vuelve parte de los lugares donde ellos están asentándose, ya sea porque están en procesos de movilidad o porque decidieron estabilizarse en ese lugar. Con la Fundación Hilton también estamos trabajando mucho esta agenda migratoria, con Lego la agenda de ruralidad, en construcción de paz. Estamos explorando qué organizaciones de la cooperación o multilaterales están trabajando en primera infancia y construcción de paz, porque sabemos que es un desafío, porque además gran parte de la agenda de construcción de paz lo que ha hecho es, por ejemplo, construir infraestructura en los territorios a través de estos mecanismos como de obras por impuestos, por ejemplo. Sabemos que están llegando mucha infraestructura educativa, pues ojalá esa infraestructura educativa esté equipada con educación de calidad y que efectivamente estén desarrollando el potencial de los niños en donde eso está llegando. Entonces, así es como nosotros estamos manejando la agenda. Hoy también queremos nosotros entender cómo hacer mejor seguimiento a estos ODS y primera infancia, porque a pesar, digamos, de que Naciones Unidas y las agencias a cargo de cada uno de estos temas, pues tienen un rol muy importante, sí hace falta visibilizar mucho más qué está pasando con la primera infancia. El 2030 es en 7 años, que esto es ya, y sí es importante entender qué está pasando con el cumplimiento de estas metas y la primera infancia. Y ahí YouTube quiere jugar un rol muy importante, haciendo seguimiento o coordinando o generando como algún tipo de coalición para que empecemos a observar y hacer seguimiento mejor a lo que está pasando ahí en primera infancia y la agenda de desarrollo. Con relación a esto, hace un momento nos hablabas de los distintos actores que han participado con IoT. ¿Existe algún perfil que deban cumplir para trabajar, digamos que en pro de estos objetivos de desarrollo sostenible con IoT? Más que perfil, digamos, nosotros tratamos siempre de hacer como un mapeo y de quiénes son los actores que están en determinadas agendas y a partir de eso entender si existe una alineación programática, si existe una alineación por el impacto que queremos lograr. Entonces, más que requisito es entendernos. Yo creo que muchos de esos temas además tienen que ver con el relacionamiento. A veces puede haber una alineación programática perfecta, pero en términos de relacionamiento puede que no funcionemos. ¿Por qué? Pues porque hay culturas organizacionales que son más o se alinean más que otras para desarrollar una relación. Esto es como literalmente cualquier otro tipo de relación, en donde uno construye confianza, en donde todo el tiempo se va conociendo, en donde busca la mejor manera de solucionar los problemas y a partir de eso se fortalece o se desbarata la alianza. Entonces, más que un requisito es ir generando como una estrategia de relacionamiento que nos permita entendernos mejor, alinear nuestras expectativas y a partir de ahí construir una alianza de impacto. Nosotros cada vez estamos mucho más orientados a generar alianzas de largo plazo. Porque el tema de primera infancia es una alianza de largo plazo. Esto no es un resultado que tú veas de un día para otro. Exacto. Excepto en algunas agendas como hay agendas de respuesta a emergencia y respuesta humanitaria en donde su principio es solucionar un problema inmediato. Y es un niño no está recibiendo atención, pues ¿qué podemos hacer para que este niño empiece a recibir algún tipo de atención? Aunque el efecto se vaya a ver en el futuro, hoy estoy solucionando un problema de alguna manera emergente. Pero los resultados del impacto de llevar atención de calidad a un niño se van a ver en el largo plazo y por eso nos interesa que los aliados entiendan eso y tengan una visión de largo plazo. Hay cosas que se solucionan ya, hay dotaciones que un aliado privado me puede dar y yo estoy solucionando un problema inmediato que yo tengo en un centro y eso es súper importante. Pero yo en 3 años necesito seguir impulsando educación de calidad y seguir transformando un territorio. Es que transformar un territorio es algo que toma mucho tiempo. Nosotros tenemos un propósito que a mí me parece muy bonito, que es transformar comunidades a través de desarrollar el potencial de los niños de manera innovadora y sostenible. Y eso no es una cosa que pase en 1 mes, en 2 meses, en 6 meses. Estamos hablando de una transformación que a veces puede tomarnos generaciones. Y entre más aliados encontremos que estén alineados con eso y estén jugados con esa visión, pues mucho mejor para nosotros. Hay un tema ahí, es que generalmente los aliados que tenemos, digo que tenemos en IoT, pero sé que le pasa a muchas organizaciones a nivel social, generalmente o tienen que ver con una actividad social, es decir, son otras fundaciones, organizaciones sociales,
o son organizaciones públicas. Pero ¿qué pasa con las organizaciones privadas en este momento y cuál sería como esa invitación a estas organizaciones privadas que no están invirtiendo en primera infancia para que volteen como la mirada hacia este tipo de proyectos? Sí. Nosotros estamos tratando de abordarlo desde dos visiones. Y si tú ves, por ejemplo, si tú coges algún informe anual de la Agencia Presidencial para la Cooperación, entonces ahí hay un desglose del total de recursos, tanto externos como internos, que están enfocados a inversión en determinados desafíos sociales. Va a ser que primera infancia es un renglón importante. ¿Qué es lo que pasa? Muchas organizaciones privadas que hoy tienen su agenda social en sus territorios, en sus zonas de influencia, que yo creo que eso es algo que todos deberíamos reflexionar como país, digamos, y uno entiende que hay un enfoque estratégico de las organizaciones privadas de siempre afectar su zona de influencia directa, y en eso llevan muchísimos años trabajando y han logrado transformaciones súper importantes, pero eso al final es una limitación para otras organizaciones donde la presencia privada es, o para otras áreas o territorios donde la presencia privada es mínima. La presencia privada que pueda movilizar capital, digamos, porque siempre hay pymes que movilizan un montón y al final son el 90% de los empleos y los recursos que se generan en el país. Pero cuando uno habla de movilización, pues son organizaciones que no tienen la disponibilidad o la visión de hacerlo. Entonces, son territorios que, como no tienen empresa privada que haga inversión social en su zona de influencia directa, pues de alguna manera están condenadas a vivir de otro tipo de recursos, ¿verdad? Claro. Nosotros en Caquetá luchamos por quién es el actor privado con quien podemos movilizar esta agenda y realmente son muy pocos o no son visibles o su agenda no está enfocada en primera infancia. Entonces nosotros estamos tratando de hacer dos cosas. Uno, hay organizaciones privadas que hacen un excelente trabajo, maravilloso, y que ejecutan sus recursos directamente a través de sus fundaciones en primera infancia. Creo que el Valle del Cáucaso es un ejemplo maravilloso para todo el país de cómo el sector privado junta a todos los que tienen una agenda común en educación y primera infancia y movilizan recursos no solamente financieros, sino técnicos, humanos, de evidencia, de una cantidad de recursos para que todas estas empresas, a través de una organización que las representa a todas, como puede llegar a ser ProPacífico, estén con los ojos puestos en primera infancia. Súper válido y creemos que es maravilloso el trabajo que están haciendo. Luego yo creo que otro enfoque de mirarlo es entender que esto es una inversión. Siempre se ha percibido que de pronto trabajar en primera infancia es algo que es bonito, pues porque claro, no hay nada que motive más que un niño niños, claro. para uno poner su capital ahí y entender que está solucionando un problema. Ahora hay que entender la otra visión y es cómo construimos un capital humano. A un país lo miden mucho también por su fuerza laboral. Cómo está formada su fuerza laboral, qué tipo de expertise tiene su fuerza laboral, pues eso se construye desde la primera infancia. Esto es una apuesta que tenemos que hacer como país y es cómo le apostamos a una calidad educativa desde la primera infancia y entender que eso es una inversión y que como cualquier inversión yo voy a recibir un retorno en el futuro y ese retorno para mí como sector privado puede ser mejor mano de obra calificada porque ese niño que está aprendiendo algo muy poderoso en sus primeros 5 años y que de pronto durante la educación formal, si hay de pronto algún retroceso en la calidad, pues va a haber un retroceso también en su aprendizaje, pero ya está más demostrado y la evidencia nos ha mostrado que todo eso que aprendió en sus primeros 5 años vuelve y surge cuando se enfrenta a grandes retos, a desafíos, cuando tiene mayor autonomía, mayor independencia, y eso es cuando empieza a ingresar o al mercado laboral o cuando empieza a formarse laboralmente. Entonces yo pienso que esto es una visión que tenemos que empezar a posicionar muchísimo más y es, esto no es un problema solo de lo público, no es un problema solo de una agenda de desarrollo, esto es algo en lo que todos podemos contribuir si entendemos la potencia que tiene invertir en primera infancia, que no es lo mismo que te doy un donativo. Claro, un donativo es una claro. forma de inversión. No es una caridad. No es una caridad y no es yo como de alguna manera asigno algunos recursos que todos los años pongo para que haya impacto social. Yo cómo considero ese impacto social, qué considero impacto social y cómo empiezo a verlo distinto y es como una inversión. Y esto, pues hay una persona que se ganó el Nobel por demostrar que esto es una inversión rentable y que porque esto realmente es una herramienta de reducción de desigualdades y esto creo que como país cometemos muchísimos errores en este tema y es darle mucho más valor a la evidencia científica. La evidencia científica debería de alguna manera ayudarnos a administrar mejor nuestras decisiones y este es un caso perfecto de lo que está pasando.
Hay mucha evidencia sobre las inversiones en primera infancia. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con esa evidencia y cómo canalizamos recursos para que esto pase? Y estamos tratando de verlos desde ahí y desde ahí movilizar a otros agentes, además de los que ya están. Muy importante eso que nos cuentas, porque yo creo que es muy común pensar que las inversiones no son, mejor dicho, no las vemos como unas inversiones. Generalmente las organizaciones tienden a decir, sí, claro, yo tengo una plata para donarle a esta organización, lo que mencionabas ahorita de infraestructura, que no son menores, que son muy importantes, pero me parece muy valioso destacar eso que acabas de mencionar, de cómo podemos ver esas inversiones como algo a largo plazo y que no solamente están, digamos, beneficiando a los niños y a las niñas, sino que están beneficiando a la comunidad, están beneficiando a la propia organización que está invirtiendo. Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería como la invitación que le harías a las organizaciones que de pronto nos puedan estar escuchando? Entendiendo que ya tenemos un punto de partida que es la importancia de la inversión a largo plazo. Sí. Pues mi primera invitación sería esa, sería entender que esto es una inversión a largo plazo y que los frutos de ese impacto pueden ser muy grandes para su zona de influencia, para su empresa en el futuro y obviamente una contribución muy importante a la agenda de país, digamos. Eso podría ser una primera invitación. La segunda podría ser, es justamente, yo lo mencionaba ahora, es, bueno, que estamos entendiendo por impacto, digamos. Yo entiendo que el tema del manejar los plazos dentro de una inversión social no solo tiene que ver con un tema de cómo soluciono problemas, sino cómo lo soluciono de manera sostenible. Pienso yo que eso es gran parte de uno de los vacíos que hemos tenido nosotros dentro de la inversión social en el país, digamos, aunque obviamente esto no es una generalización porque habrá ejemplos muy importantes para rescatar, pero es justamente cómo hacemos esa inversión social sostenible. Y yo creo que en esto podemos revisar históricamente desde hace posiblemente unos 25 años, cuando Colombia empezó a recibir unos enormes recursos de cooperación internacional, no solo pública de las agencias bilaterales de cooperación, sino privada de distintas organizaciones. ¿Cuánta plata ha recibido Colombia para las distintas agendas y hoy cómo estamos? Seguramente hay unos avances súper importantes. Pero creo que un desafío de esto es cómo hacemos esa inversión de impacto y sostenible, cómo estamos capturando y ayudando a los financiadores a capturar ese valor que vendemos nosotros los implementadores, que es impacto, ¿no? Entonces, tenemos infraestructuras. Las empresas privadas, pues obviamente están muy mediadas por unas agendas anuales, por unas metas anuales, y esto tiene que ver mucho es a cómo esas metas contribuyen o no a solucionar realmente problemas sociales o ambientales. Obviamente tener infraestructura es muy importante, aunque nosotros cada vez más estamos tal vez generando una nueva narrativa que, aunque la infraestructura es importante, no debe ser una limitación para llevar educación pública de calidad a cualquier territorio. Hay infraestructuras comunitarias que están subutilizadas el 80% de los días, del tiempo en un día. Canchas de fútbol, coliseos deportivos, sedes de juntas de acción comunal que no son públicas, pero de alguna manera tienen una función social. Y es cómo esa infraestructura se aprovecha para cubrir una necesidad que necesitamos que más niños desarrollen su potencial. Entonces, creo que sería una invitación a revisar un poco esta visión de qué estamos considerando con impacto, y esto es una conversación, puede llegar a ser muy compleja con muchas organizaciones, pero también a pensar en la sostenibilidad de esas inversiones. Y también es como de articular mucho a los actores del territorio, como lo acabas de mencionar, porque si tenemos espacios que están siendo subutilizados y de alguna manera las organizaciones públicas y privadas se articulan con las alcaldías, las acciones comunales, etcétera, pues pienso que también es como un tejido social ahí importante en el que nos tenemos que alinear todos. Total. Y ahí las organizaciones privadas cumplen un rol súper importante, porque muchas veces, pues, estas agendas de inversión social de las empresas privadas llevan muchísimos años y llevan años de negociación. Y un proceso de negociación de inversión social de una empresa privada en un territorio es un tema súper complejo, porque a veces tienen comunidades que están de por medio, a veces no solamente es en la negociación con la comunidad, sino hay consultas previas que ellos tienen que sortear por ley, porque son comunidades indígenas o porque son consejos comunitarios afrodescendientes con quienes tienen que pactar una agenda de desarrollo, y a veces la primera infancia no entra ni por un lado ni por el otro. Entonces también es muy difícil tratar de incidir en una agenda como estas cuando
las prioridades de un lado, como pueden ser las comunidades, o del otro, como es la empresa privada, la primera infancia no aparece por ahí. Porque a veces son relaciones muy transaccionales. Claro. Porque a veces es una relación para yo poder operar o para no tener bloqueos en mi vida, porque a muchas empresas privadas que trabajan en ciertas industrias también hay unos indicadores que los miden por número de días que han surtido bloqueos. O muy Entonces, en conveniencia. Claro, entonces es más que conveniencia, es una transacción, es cómo puedo yo operar y qué le sirve a usted Claro. como comunidad de eso. Y a veces, digo, por eso no quiero generalizar, a veces detrás también tienen unas mediaciones o unos liderazgos que buscan más el beneficio personal que el beneficio realmente comunitario. Entonces, pienso yo que es un tema para repensarse, y es cómo estamos posicionando la primera infancia como una posibilidad de poder revertir muchos de esos efectos en el futuro. Y es como yo transformo, si hoy hay unos liderazgos que no necesariamente están generando un bienestar colectivo, pues yo puedo empezar a construir esos liderazgos desde los primeros 5 años de vida, y eso está demostrado. Y si le apuesto una continuidad, que esto en primera infancia se mueva y después en la educación formal se fortalezca y haya un tejido comunitario que piense en el bienestar de los niños con esta visión de continuo educativo y de vamos a construir un capital humano formado, pues muy seguramente estos mismos problemas que yo tengo hoy de liderazgos que no son tan positivos, de unas agendas que pueden ir en contravía de mi agenda productiva, pues yo a la vuelta de 10 años o incluso menos puedo estar cambiando un poco ese tipo de relacionamiento si lo empiezo a construir desde muy temprano. ¿Toma generaciones? Claro que toma generaciones, pero ningún cambio se hace en un día, pues, o sea. Entonces yo pensaría que esto es una conversación, como te digo, es una agenda muy compleja. Cada vez más las empresas privadas que hacen inversión social y las organizaciones sociales de gran capital que hacen inversión social, pues cada vez están mucho más preocupados por tener evidencia, porque el impacto sea realmente medible, porque efectivamente yo pueda decirle a mis accionistas que me dicen que me van a dar cierta disponibilidad para inversión, bueno, ¿qué está pasando con esta plata? Y eso hay que demostrarlo. Hablemos de eso, Cami. ¿Cómo es el tema de la medición en IO2? ¿Cómo podemos medir el impacto de IO2 en estos proyectos que estamos teniendo actualmente? Creo que IO2 siempre ha sido una organización que desde el principio, casi que como uno de sus pilares fundamentales, ha sido la evidencia. Por eso la experiencia educativa tiene evidencia. Por eso cuando hacemos procesos de acompañamiento o transferencia a otros, buscamos generar evidencia. Ahora que estamos hablando de la transformación sistémica, buscamos generar evidencia. Y esa medición para nosotros es importante porque cada vez hay una tendencia mayor a hacer financiación basada en la evidencia. Porque como te decía hace un momento, digamos, finalmente, y como decía al principio de la conversación, nosotros hacemos parte de un mercado. Y en cualquier mercado, en cualquier dinámica de mercado, hay alguien que captura valor, como el que produce captura valor en la diferencia entre el costo y lo que vende. El consumidor captura valor porque tiene el mejor producto al menor precio posible. Pues nosotros también capturamos valor de una manera. Nuestros financiadores capturan valor y ese valor es el impacto. Y ese impacto no simplemente es una narrativa ni un número, sino es, venga, le muestro que este niño efectivamente está desarrollando todo su potencial porque detrás hay toda una experiencia educativa que está aprobada, o venga, le muestro que con los adultos con los que yo estoy trabajando y que estoy buscando impactar en su relación con los niños van a generar ese impacto. Pues eso es importante porque es justamente demostrar que esto puede llegar a ser sostenible y que a pesar de que yo me salga, el conocimiento queda, la transformación de la práctica pedagógica queda, el conocimiento en el niño va a quedar por los próximos años y yo estoy efectivamente apostando en una transformación a largo plazo. Así es como nosotros buscamos verlo y para nosotros la evidencia es muy importante y para muchos financiadores hoy es muy importante, sobre todo porque hoy hay más tendencia a medir esa inversión, porque ya hoy esos donativos o esos recursos que antes eran como de muy libre inversión, ahora están adoptando formas distintas, entonces ahora hay pago por resultados. Entonces para tú poder participar de un programa de pago por resultados, pues tienes que demostrar que lo que estás haciendo está generando un resultado. Y eso es como el retorno que busca ese inversionista. O algunos están generando los bonos de impacto social, pues esos bonos de impacto social también están atadas a métricas de impacto. Por eso para nosotros, y yo creo que tú sí pensó de manera muy vanguardista hace 15 años cuando empezó a decir la evidencia tiene que serlo todo, porque hacia allá hoy está migrando toda la cooperación multilateral, bilateral, privada, y creo que eso a nosotros nos da una ventaja comparativa importante con muchas organizaciones que hacen un maravilloso trabajo, pero de pronto donde la evidencia no es el fuerte. Nosotros hoy estamos tratando de generar una muy, muy, muy grande evidencia sólida
para que lo que hagamos con los recursos de otros, pues efectivamente genere el impacto y que ese sea el valor que ellos capturen. Hace un momento nos contabas sobre el impacto que tiene IO2, digamos que en las diferentes organizaciones, con los proyectos que realiza y de la incidencia. A nosotros nos preguntan mucho, hablemos de qué es incidencia y cómo la está realizando IO2. Pues bueno, nosotros entendemos la incidencia como un proceso con el cual, valga la redundancia, podemos incidir, afectar, movilizar un proceso que tiene que ver con la implementación de políticas públicas o que tiene que ver con temas de la agenda pública. Por eso nosotros hablamos sobre todo de incidencia y movilización, porque si bien hay cosas que nosotros tratamos de mover con lo público, hay otras que a nosotros nos interesa más mover a otro tipo de sectores, y es ambientar conversaciones. Incluso hay un nuevo término que a nosotros nos está gustando mucho, que es como este constructor de coaliciones, y es de alguna manera lo que estamos tratando de hacer en nuestra visión sistémica, y es construir comunidades de práctica, pero una comunidad de práctica a veces entendida solo como el conjunto de agentes educativos que están trabajando, claro, pero yo creo que hay que trascender esa conversación. No podemos seguir encontrándonos las mismas personas de las mismas organizaciones en los mismos escenarios para hablar de lo mismo, porque estamos cantándole al coro, pues, o sea, ya estamos convencidos de qué sentido tiene que yo me siente a hablar con una organización como, no sé, nuestra organización hermana para muchos de esos temas, Pies Descalzos, sobre la calidad educativa. Pues ya estamos de acuerdo. ¿Para qué seguimos tratando de convencernos mutuamente que es importante si es que ya lo sabemos? Ahora, ¿a quién necesitamos en esta conversación? ¿Quiénes son esas sillas vacías que necesitamos llenar? Y ahí es donde estamos muy enfocados en temas de movilización. ¿Dónde están los actores privados? ¿Dónde están los gremios? ¿Dónde están los otros sectores que sienten que de pronto la primera infancia no es algo que ellos tengan que ver, como salud, cultura, deporte, recreación? Ahí también tiene que haber un enfoque de primera infancia. Los espacios públicos que hoy tenemos en el país no son espacios que sean los más amigables para la primera infancia. Si alguien decidiera vivir 90 centímetros, a la altura de 90 centímetros todo un día, se daría cuenta que es un país que no está diseñado para los niños y que no ofrece espacios de aprendizaje y de juego para los niños. Entonces, creo que sí es una conversación, y por eso nos gusta hablar también de movilización. Y cuando hablamos de incidencia, pues también hay que entender, digamos, que esto es un país técnicamente muy sólido en términos de sus instituciones, de cómo se han construido las políticas públicas. En primera infancia no es la excepción. Desde que se construyó la política pública ha sido así, es con organizaciones que lideran técnicamente estos temas y que ellos son quienes lideran estas agendas. Nosotros tratamos de entregar elementos para que esas políticas públicas reflejen algo de lo que a nosotros nos interesa. Por ejemplo, el poder del aprendizaje a través del juego. Cómo eso empieza a verse en las políticas públicas. Entonces ahí entra el proyecto que nosotros estamos implementando de manera conjunta con algunas entidades del gobierno en Caquetá. Y es, bueno, ¿qué está pasando allá que eventualmente puede enriquecer una política pública de primera infancia en términos operativos? ¿Qué elementos pueden enriquecerla? O la evidencia misma que nosotros tratamos de levantar, ¿cómo puede hablarle a la política pública para que a partir de ahí se tomen decisiones de cómo enriquecer la formación que se le da a ciertos agentes en primera infancia, a las madres comunitarias, ¿verdad? O algo que tenemos hoy en la cabeza, y es qué pasa con la economía del cuidado, qué pasa con ese cuidado informal de niños que hoy cumple un rol súper importante en la sociedad, que ayuda a las comunidades y a muchas personas dentro de las comunidades a solucionar un problema diario que es: no tengo quien dejar a mi niño. Ahora, si eso está aportando al desarrollo del niño es otra discusión, pero es una dinámica que existe y que va a existir. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para que le empiece esa dinámica a aportar al desarrollo de los niños? Pues venga, lo empezamos a hacer, empecemos a hablarlo mucho más abiertamente con entidades de gobierno. Ya hay una conversación a nivel nacional de cómo estos sistemas nacionales de cuidado hay que reconocerlos, hay que valorarlos más. Pues ahí entra de pronto el tema de cuidado informal infantil y cómo nosotros podemos agregar valor a esta conversación. Así es como nosotros vemos la incidencia. Que no es como movilizamos nueva regulación, nuevas leyes, porque entendimos ya desde IO2 que eso es un proceso complejo, que necesita unas capacidades distintas, que requiere un expertise distinto, y por eso hoy somos aliados de otros que sí saben hacerlo mucho mejor, como, no sé, Niñez Ya. O tratamos de que estas agendas las movilizamos en otros actores que también tienen eso muy fuerte metido dentro de su agenda, y ver cómo a través de eso que hacemos posicionamos ciertos temas en la agenda pública.
porque nos interesa es eso, posicionarlo en la agenda pública y que eventualmente esta conversación también uno pueda tenerla con una entidad del gobierno y ver cómo afecta esto la implementación de su política pública. Entonces, así es como lo vemos nosotros, como incidencia, sí, y ahí tenemos una agenda en donde estamos tratando de trabajar con el gobierno a nivel nacional y a nivel local, y movilización, que es donde nos interesa que otros empiecen a hablar de estos temas. O de los mismos que estamos hablando, que por lo menos hagamos bulla juntos, porque pues ese es otro tema y es la gran dispersión y la gran fragmentación que existe en esos temas. Entonces, ahora que estamos en estas intervenciones sistémicas, en el territorio nos encontramos con que hay muchísimas organizaciones trabajando en primera infancia y cada uno hace un trabajo valiosísimo. Pero creo que si lo hacemos juntos y si hablamos juntos y si pusiéramos este tema juntos, pues vamos a hacer más voces hablando sobre el tema y va a haber mucha más posibilidad de que otros se enganchen. Entonces, para nosotros ese también es un gran valor. No solo políticas públicas, sino hablemosle a los ausentes, ¿no? A los que ya estamos súper convencidos de esos temas. En esa misma línea y en el caso de Colombia en específico, que tenemos cerca elecciones locales, ¿cuál sería ese llamado a los candidatos o al gobierno en general de tu parte, pues para en esa misma línea decir como, oigan, los ojos de ustedes deberían estar puestos aquí? Sí, yo pensaría en dos temas, puede haber muchísimos más, pero pensaría en dos temas. Uno es continuidad. Digamos, si hay algo que necesita continuidad en políticas públicas es la primera infancia, y cada vez estamos viendo más cómo la falta de continuidad afecta de manera muy importante, muy profunda estos temas de primera infancia, desde cómo se contrata a cómo estamos percibiendo la calidad. Y eso implica que haya mucha continuidad en las conversaciones, de cómo innovamos en esas conversaciones. Venimos hablando desde hace mucho tiempo de la importancia de que desde lo público también se empiece a hablar de pago por resultados, que es un instrumento que eventualmente pudiera atraer a mucho más capital privado de cooperación. Pero ahí como que ha habido ciertas interrupciones entre un momento y otro, digamos, donde ahí necesitamos continuidad porque necesitamos más recursos para que esto pase. Ese sería mi primer llamado, como continuidad en las políticas públicas para primera infancia. Y el segundo tiene que ver hay muchas agendas que tienen que ver con nutrición, que tienen que ver con entornos seguros, que tienen que ver con entornos protectores. Pero yo creo que hay uno y es calidad, digamos. Yo creo que tenemos que empezar a posicionar mucho la necesidad de que la calidad de lo que estamos haciendo con los niños de 0 a 5 años sea mucho más robusta. Y obviamente, si uno tiene esta conversación a nivel central, en el nivel central hay unas fortalezas técnicas impresionantes de quienes lideran estas agendas. Ahora, en lo local, revisémoslo. Quienes además orbitan alrededor de la agenda de primera infancia, como pueden ser operadores de centros de desarrollo infantil o como pueden ser, nuevamente, esos otros sectores como salud, cultura, deporte, recreación, pues ahí necesitamos también hablar de calidad. Si queremos desarrollar verdaderamente el potencial de los niños, tenemos que empezar a meter esta conversación de calidad en las familias. Creo y creemos nosotros que hay que hacer un proceso de inducción de la demanda muy fuerte. ¿Por qué? Porque las familias tampoco tienen esta variable de calidad metida en sus cabezas hasta cuando el niño va a entrar al colegio. Cuando va a entrar al colegio pesa mucho. Cuando va a entrar a un jardín infantil, no tanto. La solución puede llegar a ser el jardín que me quede más cerca, y obviamente pues no quiere decir que va a pasar en cualquier lugar, pero la variable de calidad de cómo se desarrolla el potencial de un niño al interior de un centro público, privado, debería ser una discusión primordial en las familias. Claro, hay mucho desconocimiento de eso. Mucho desconocimiento. En lo rural esto existe un desconocimiento brutal. Hoy que estamos implementando algunos proyectos en lo rural, las conversaciones que emergen desde la población o desde las autoridades locales es si esto no es importante muchas veces para la población rural. Con respecto a la ruralidad, es importante aquí conocer los contextos y las particularidades que tiene cada comunidad al momento de ir a implementar un proyecto o incidir en este territorio. Sí, de acuerdo. Yo pienso que no solo es en la ruralidad, sino en general, digamos, porque a veces, digamos, nuevamente, estamos jugando, o no quisiera de pronto hablar del término jugando, pero o estamos tratando de impulsar ciertos cambios pensados muy desde acá,
desde un escritorio, desde el centro, o desde una visión muy transaccional. Vuelvo a este término transaccional y es, ¿qué es lo que necesita la comunidad? Entonces la comunidad puede priorizar alguna cosa que para ellos es muy importante, no necesaria, pero muy importante. Y en esa visión de transaccionalidad, algún actor puede decir, listo, si la comunidad lo dice es porque es una necesidad. Y eso de alguna manera replica modelos, digamos, como de cierto populismo, digamos, de como la comunidad me lo dice, entonces yo se lo doy, pero no puede que no sea la necesidad real. Y ahí tiene que permear mucho una visión técnica, tiene que permear mucho una visión de sostenibilidad, de un montón de cosas. Y obviamente en la ruralidad esto es donde más pasa, porque es donde hay menos capacidad, donde de pronto hay menos posibilidad o menos cohesión de algunas comunidades, en donde realizar esto es mucho más fácil. Entonces pienso yo que eso es un problema y creo que una forma de abordar esta problemática o este gran reto que tiene es hablemos de calidad también en el campo, porque yo puedo al final, y lo enlazo con lo que hablaba anteriormente, y es, yo puedo poner los servicios de más alta calidad que pueda en un territorio. ¿Por qué? Porque pasó algo extraordinario y tengo los recursos y tengo el capital y tengo la gente y tuve la oportunidad de formarla y tuve esta maravillosa oportunidad de montar lo que pudiera ser un gran laboratorio para impulsar la calidad de atención en la primera infancia. Pero si a los papás la calidad no les importa, si a las autoridades locales esto no les importa, si pues al final yo voy a tener un centro igual vacío, ¿ya? O voy a tener un proyecto en el que no voy a tener a quién atender, o los voy a atender como se implementan muchos proyectos, haciendo una lista de chequeo, de participar en una formación, aquí tienen su diploma, nos fuimos y al final no pasó nada. Entonces creo yo que esto implica también mucho trabajar con el otro lado, y es no solamente en la ruralidad, eso nos pasa a nosotros en todo lado, incluso en nuestros centros privados nos pasa, y es cuál es esa comprensión de la calidad en la primera infancia que tenemos desde las familias, desde los cuidadores o desde quienes influyen en este microsistema del niño, ¿ya? Entonces pienso yo que es un desafío que tenemos todos y es posicionemos la calidad desde la oferta, obviamente desde todo lo público, desde lo privado, desde quienes tienen un jardín privado y ven esto una oportunidad de negocio porque ha sido su pasión toda la vida o porque es su formación principal, porque son pedagogos, buenísimo, impulsemos lo que sea desde la calidad y no desde solamente la oportunidad de negocio. Desde lo público, obviamente, porque necesitamos que esto sea una conversación donde la calidad sea un factor determinante y estructural, medular en la conversación. Pero también empecemos a inyectar esto en la voz de las familias, en la importancia que esto tiene y por qué es importante. ¿Qué pasa con el cerebro de un niño en sus primeros 3 años y por qué es importante que durante ese proceso del desarrollo pues haya unas interacciones de calidad que hagan que el niño conecte cada vez más neuronas y esto cómo se ve reflejado en su desarrollo motriz, de lenguaje, socioemocional, que es tan importante? Entonces pienso yo que es un desafío no solamente en lo rural, sino es en induzcamos la demanda. Cuando todos empecemos a hablar de calidad, la oferta se empieza a adecuar. Entonces, claro, cuando tú empiezas a influenciar, vuelvo a mi conversación de ese mercado, entonces empiezas a inducir una demanda distinta, porque la gente ya no se conforma con un centro de desarrollo infantil donde no pasa nada y donde solo hay cuidados, sino empiezan a pedir, ¿y el desarrollo infantil qué? ¿Qué está pasando con mi hijo? Y yo quiero que alguien me diga cómo esto afecta al desarrollo de mi hijo. Y algo que no solamente pasa en un centro, porque yo puedo tener un centro que tiene muy alta calidad, pero resulta que en esa comunidad hay una violencia intrafamiliar gigantesca y hay unos índices de violencia altísimos. Entonces yo saco a un niño de un centro donde pasan muchas cosas increíbles a una comunidad donde hay un entorno súper nocivo que va a afectar el desarrollo del niño. Entonces tengamos esta conversación desde muchas ópticas. Por eso esto no es una cosa que puede pasar de un día para otro porque yo tengo millones de dólares para hacerlo. Estos son procesos que me van a tomar a mí mucho tiempo para poder convertirlos y que efectivamente se vuelva una conversación de una agenda pública local y ojalá nacional. Cami, muchas gracias por estas reflexiones. Yo creo que nos quedan varios puntos para pensar. El primero de ellos es como poner a los niños y a las niñas sobre el panorama de todos los adultos, no solamente las organizaciones, sino también de nosotros como personas adultas que convivimos con los niños X o Y contexto. En segundo lugar, el tema de las inversiones que nos decías de, listo, no pensemos en inversión, en que una inversión va a ser simplemente un donativo,
sino cómo miramos eso a largo plazo. Y en tercer lugar, pues ese llamado, ¿no? Como a las organizaciones públicas, privadas y también al gobierno en articulémonos y démosle como una visión con un panorama diferente a la primera infancia, con una proyección a futuro del desarrollo de las comunidades. Yo le agregaría quizás un cuarto punto y es, digamos que, como lo mencionabas ahorita, finalizando, la importancia de impactar el niño, pero impactar también la comunidad, sus familias y el contexto que lo rodea para que, pues digamos que este beneficio pueda ser de una manera integral. Y yo finalizaría para complementar eso que tú dijiste, y es, nuestros antepasados siempre hablaron de para poder cuidar a un niño se necesita una tribu. Y esto es lo mismo. Esto no solo es algo que pasa dentro de una familia o es algo que no sea solo responsabilidad del Estado. Aquí nosotros necesitamos a muchas organizaciones, a muchos sectores comprometidos con el desarrollo de la primera infancia, o si no, pues nuevamente vamos a estar siempre los mismos, de las mismas organizaciones hablando de lo mismo y no tiene mucho sentido. Entonces creo que esto tiene que volverse una conversación de país. Tiene un impacto enorme a futuro a nivel social, a nivel económico. Entonces entendamos a qué se referían esos antepasados cuando hablaron de se necesita una tribu. Pues se necesita todos los estamentos de una sociedad tratando de trabajar en función de esto. Súper, Cami, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo y esperamos poder tenerte en otra oportunidad para que nos cuentes cómo vamos avanzando con IoT. A ustedes muchas gracias y esperamos que esto logre captar la atención de muchas organizaciones, sectores y personas que necesitamos acá trabajando de la mano con nosotros.